Otra vez, saludos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bendición poder estar aquí con todos ustedes, aquí en la cuarta lección de nuestra clase sobre el libro de Hechos. Hoy vamos a ver el cambio de Pablo, que se llama Saulo, aquí en Hechos 9. Vamos a ver qué es Jesús, que cambia a él. Aquí tenemos nuestros objetivos. Ya saludamos a todos los participantes aquí en vivo. También ya oramos para empezar la clase. Entonces, ahora vamos a usar nuestro método de las 4C para estudiar la palabra de Dios. Empezamos con lo de captar. Aquí la pregunta: ¿qué tipo de actividades hacía la iglesia cristiana en Hechos 3 a 8? Los capítulos que no vamos a estudiar profundamente, pero es un estudio, esta clase sobre el libro de Hechos, entonces no queremos pasar por alta todo lo que pasa en esos capítulos. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Cuáles tipos de actividades vieron en Hechos capítulo 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8? Como siempre, invitamos a cualquier participante. Y no tiene que hablar de todos los capítulos. Si tiene algo sencillo para compartir, sería bueno. La manito. Ahora sí, adelante, por favor. Buenas noches, pastor. Buenas Mire, noches. me ha perdido las otras clases porque no teníamos señal aquí. Bueno, mire, yo empecé desde el capítulo 1, ¿no? Por la parte de que el 3, capítulo 1, como no había visto las otras clases, a mí me llama la atención, pastor, que a los enfermos los ponían en la puerta de los templos, ajá, ¿verdad? Porque no Sí, podían entrar, ¿verdad? Sin sí, tomar en cuenta la fe que ellos pudieran tener. sí, ¿Oye? sí. Ajá. Oye, sí, Pero está, de sí, eso es de Hechos 3. ¿Y qué pasó 3.1. Y Sí. ahora estuve también viendo qué actividades hacía la iglesia, era evangelizar. El, el mayor hecho de evangelización de Jesús vivo fue el de cambiar a Saulo, el peor enemigo de los cristianos. Sí, muchas gracias, Cora. Y esa parte, ese capítulo 9 vamos a estudiar. Muchas gracias, Cora. ¿Algo que agregar? Yadira, por favor. Lo primero que vi cuando empecé a leer, pude captar que ellos se reunían en el templo a orar a la hora tercera, la hora sexta y la hora novena. Novena. Tenían esa costumbre. También cuando en la parte de todo lo que poseían, lo traían a los apóstoles, vendían todo lo que tenían, las propiedades y todo lo que tenían, y lo traían a los apóstoles. A causa del crecimiento, ¿verdad? Del cristianismo, tuvieron que nombrar diáconos y por ende predicar el evangelio, oraban con imposición de manos. Eso es lo que pude captar. Así es, muchas gracias, Yadira. Muchas gracias por la gran cantidad de ministerio. También ellos eligieron a diáconos para que los apóstoles pudieran enfocarse en la predicación de la palabra. Muchas gracias, Yadira. Vamos a Ramón, por favor. Sí, estimado pastor, ahí puedo ver en el capítulo 3 que resalta
que era la costumbre que tenían los discípulos en estar juntos para orar, para buscar la presencia de Dios. Y vemos que el apóstol Juan junto a Juan iban a entrar al templo y había un cojo allí y también ejercían la facultad o la autoridad de sanar a los enfermos que en esos momentos, en esa actividad milagrosa. Vemos que el cojo es sanado cuando pide limona y ellos le dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y usan de esa autoridad que dijo Jesús, sanar a los enfermos, le toman de la mano y el cojo es sanado. Es decir, esas son dos actividades que yo veo ahí que se resaltan en ese capítulo, la oración y la sanación de los enfermos. Y siempre es un tema que siempre, gracias Ramón, vemos como que las sanaciones en hechos y vemos que no hay ningún caso en que no utilizaban la sanación sin hablar del por qué. Fue para guiar a personas a su Señor Jesucristo. Como dice aquí, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, anda. Fue la palabra, como hablaba. Y después en el capítulo habla de la utilidad de compartir la palabra con muchos más, en ese caso, por el milagro que hicieron. Muchas gracias, Ramón. Algo más a Nelson, por favor. Buenas noches. Sí, bueno, vemos que la iglesia hacía milagros, también vemos en Hechos 5:9 que la iglesia disciplina con un mensaje de ley, cuando el caso de los sustraídos de las ofrendas, y llega la noticia, mintieron al Espíritu Santo y hubo una gran disciplina que trajo temor sobre la iglesia. Muchas gracias, Nelson. Gracias por mostrarnos, bueno, tantas cosas tan buenas, ¿verdad? Pasando tiempo juntos, el poder de Dios para acreditar el mensaje, pero no vivían en tiempos perfectos tampoco, ¿verdad? También tenían dificultades, como vemos allá en la historia de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Gracias, Nelson. Y una persona más, Olga, por favor. Olga, ¿qué más? ¿Qué otros tipos de actividades vio usted en esos capítulos? Olga. Ajá, yo veo aquí que el apóstol Pedro, que se había bautizado a través del Espíritu Santo en el aposento alto, ¿no? Uh-huh. Todavía asistía al templo de la ley judía y allí encontró al muchacho cojo que estaba fuera del templo porque no podía entrar al templo por su discapacidad. Y Pedro le dijo al cojo que todo lo que tenía él se lo daba, no tenía oro ni plata, pero lo iba a sanar y le hizo un milagro de sanidad. O sea, y lo entró sin miedo, dejó el temor y entró al templo con el cojo, con el muchacho ya con los pies derechos, entró al templo dándole gloria a Dios, ¿no? Y dio a conocer sin miedo que el Espíritu Santo había venido y había repartido dones a los apóstoles. Sí. Y mostró allí una sanidad. Sí. Y fue un gran testimonio porque todo el mundo salió detrás de ellos, ¿no? Por eso. Sí, y gracias, Olga. Y otra vez enfatizamos lo que vemos siempre, que la primera parte de ese capítulo de Hechos 3 habla de la sanación, que sí es un milagro, que ellos recibieron el don especial para poder hacer ese milagro. Pero ¿qué pasa en la segunda parte? Entonces, no solamente ayudó a ese hombre, el cojo, allá en el templo, pero la segunda parte del mismo capítulo es el discurso de Pedro allá en el templo. Y él allá comparte la palabra de Dios. Entonces, por el milagro, él tenía la oportunidad de compartir la palabra de Dios en una manera clara. Muchas gracias, Olga. Bueno, voy a poner unas cosas aquí en la pantalla que podríamos mencionar.
En Hechos 3 vemos el milagro de que hablamos. Predicaba a Cristo, lo vemos en Hechos 3 y Hechos 4 también. En Hechos 4 lo hacían ante el concilio, ante el Sanedrín, el concilio judío. Entonces, recordamos que no vivían sin problemas, predicaba la ley, como nos dijo Nelson antes, sufría con gozo, entonces sufrían por su fe, la iglesia sufría allá. También Hechos 6 habla de dolores de crecimiento, problemas en la iglesia por tener tantas personas, querer ayudar a muchos en una manera física, pero no dejar al lado lo que es más importante, que es el mensaje. Entonces los apóstoles quisieron enfocarse en la predicación y en la enseñanza, entonces eligieron a diáconos, como se dijo antes también. En Hechos 8 vemos una gran persecución, vemos a Esteban, y él compartiendo la palabra de Dios, él se murió y una gran persecución después, y a cabeza de esa persecución está Saulo, de quien vamos a hablar más. Vemos que los cristianos entonces salieron de Jerusalén, bautizando y predicando. Lo vemos en la historia también en Hechos 8, de Felipe y el etíope. Bueno, yo veo otras manos, pero vamos a seguir adelante para poder enfocarnos en la historia de hoy, pero hay dos personas que no he saludado todavía, entonces voy a tomar un momento para saludarlos. Saludando a César. César, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor. ¿Cómo se encuentra usted? Buenas noches, bien. hermano. Todo muy bien, gracias a Dios. Un placer, César. Y también a Patti. Patti, buenas noches, bienvenida. Patti, ¿me escucha? Está batallando con el audio, Patti. Bueno. Bien, ok. Yo veo unos más, pero vamos a tener que seguir adelante. Como siempre, les voy a dar la oportunidad de quedarse después de la clase. Si hay una pregunta que no contestamos aquí en la clase, hay un comentario, un tema de que quisiera hablar, que se quedan después de la clase, siempre voy a estar aquí por unos minutos después. Para saludar a ustedes, podemos hablar de cualquier cosa o cualquier tema que no tocamos aquí en la clase, de lo cual quisieran hablar. Bueno, vamos a la segunda parte de nuestro método ahora. Vamos a contar la historia. Bueno, en una enseñanza uno puede, y es muy bueno, leer de la Biblia, sencillamente leer directamente de la Biblia. También podemos usar nuestras propias palabras para contar una historia. Vemos muchos ejemplos en la Biblia, muchos ejemplos en Hechos donde los apóstoles contaban usando sus propias palabras lo que pasaba en el Antiguo Testamento para enseñar. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Le voy a invitar a ustedes, a una persona que quisiera, a trabajar conmigo para repasar la historia de hoy. Otra vez, enfocándonos en Hechos 9, versículo 1 a verso 19, vamos a usar nuestras propias palabras y como equipo lo vamos a hacer para recordar lo que pasaba aquí en Hechos 9. Espero que ya ustedes han leído la historia en la lectura de la tarea de hoy. En el video escucharon la misma historia también contada ya en el video. Entonces ahora vamos a usar nuestras propias palabras para repasar lo que pasa aquí en Hechos 9. ¿Quién quisiera empezar? Necesitamos un voluntario, una persona valiente para empezar. Veo la mano de Omaira. Omaira, por favor, Omaira. Buenas noches a todos. Buenas noches, Pues Omaira. contando con mis propias palabras, es cuando Saulo, sí, porque todavía era Saulo, pidió permiso para ir a perseguir la iglesia, los creyentes, los que estaban predicando la palabra de Jesús, pero que en el camino a Damasco se encontró con la luz
se le apareció la luz, que era Cristo, y le preguntó por qué lo perseguía. Cayó al suelo y los que iban con él se asustaron también porque escuchaban la voz pero no veía a nadie. O sea, yo entiendo ahí que el único que veía era Pablo, Saulo en ese momento. El único que veía a Cristo era Saulo. Y los demás no podían verlo. Entonces de ahí cuando se paró ciego, que tuvieron que llevarlo. Cristo mismo le indicó dónde iba, tuvieron que llevarlo cogido de la mano. Y después Cristo le indicó a, ¿cómo se llama? Ananías. Ananías, sí. Sí, que le mostró que Pedro o Pablo estaba, y él mandó a sus sirvientes. El sirviente tenía miedo de ir porque él sabía quién era Saulo, que era perseguidor de los creyentes. Sí. Entonces le dijo que no, que Cristo le dijo que no, que él era un instrumento útil para él, para que predicara su palabra a los reyes, a los judíos, a los gentiles y a muchas personas, que él lo iba a usar. Él oró por Saulo, cayeron unas cosas de los ojos de Saulo que eran como escamas, y ahí empezó como decía en el video, decía el pastor en el video, Dios lo cambió. No que él cambió de vida, sino que Dios mismo fue el que cambió a Pablo, a Saulo, y es más, hasta el nombre, ¿no? Porque ya después no era Saulo, sino Pablo, era Sí. Pablo. Muy bien. Bueno, sí, y ahí en adelante empezó a predicar la palabra de Cristo. Así es. Bueno, muy bien hecho. Muchas gracias, Omaira. Muchas gracias. Vamos a pedir a Nelly Maldonado a ver si hay algo que agregar. Nelly, ¿algo que agregar? Sí, hay que agregar. Saulo de Tarso, soldado, perseguidor de la iglesia. Él estuvo presente en la muerte ay, ¿cómo que se llama él? Lo mataron a pedradas. De Esteban. De Esteban, el justo que mataron a pedradas. Él estuvo ahí, después fue a solicitar permiso. No conforme con eso, fue a solicitar permiso para ir a buscar el resto. Él no tenía que ver que fueran mujeres o hombres, igual lo sacaba por el pelo según la historia. Sí. Entonces camino a Damasco, creo, una luz los invadió, pero los compañeros soldados también se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, y ellos no escucharon el mensaje claro, pero sí escuchaban los truenos, como la voz, pero en trueno. Y él cae y le dice, él le pregunta a Jesucristo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿quién eres tú? ¿O qué quieres, Señor? Ahí empieza el proceso de Saulo, como la reconversión. Sí. Bueno, él le muestra a Ananías, que yo quiero preguntar si es el mismo Ananías, pastor, que quiso trampear después de vender los bienes y murió ahí a los pies de Pedro. ¿Es el mismo Ananías? No, entonces, de hecho, en este libro de Hechos hay tres hombres con el mismo nombre, Ananías, que son distintos. Hay un Él y la Ananías esposa murieron, ajá. Sí, hay uno que es sumo sacerdote, hay otro quien murió con su esposa en Hechos 5, y aquí tenemos otra persona que es cristiano aquí en Damasco, que es otro Ananías. Evidentemente fue un nombre muy común en ese tiempo. Bueno, sí. entonces él
él dijo, el propósito de Jesucristo era que Saulo tenía que saber cuánto tenía, o sea, todo lo que se tenía que padecer por la palabra, pues por el evangelio, por la predicación del evangelio. Y de hecho le dejó un aguijón. Él lo dejó sufriendo de la vista. Y entonces, cada vez que él le pedía por favor que lo librara del aguijón, y él le dijo, bástate mi gracia. Ok, bueno, hasta ya. Muchas gracias, Nelly. Muchas gracias. Entonces, ya creo que, gracias, Nelly. Ya escuchamos también de Omairas que va a Damasco y visita a Ananías, que es hermano de la fe. Y un detalle más que quisiera agregar yo es que al final de la historia fue bautizado Pablo. Y vamos a hablar mucho más de Pablo, que empiece con el nombre Saulo en las otras historias que vamos a estudiar aquí en Hechos. Pero hoy sencillamente vamos a enfocarnos en esos detalles. Y para ustedes que enseñan la palabra de Dios o comparten con otros en el estudio bíblico, es bueno de vez en cuando usar las voces de las personas que no son los guías del curso, pero son participantes para contar la historia así, tal como hicimos. Entonces, bueno, ahora vamos a seguir adelante con lo de considerar. Tenía algo que agregar. Antes vamos a saludar a Patti, quien está con nosotros. Batalló un poco con el audio, pero ya nos oye. Patti, buenas noches. Buenas noches, pastor. No me pude conectar, no escuchaba nada, recién me estoy conectando. Excelente, qué bueno, que sea bienvenido. Gracias por la persistencia, Patti. Es un placer. También vamos a saludar, antes de seguir adelante, vamos a saludar a Virginia. Virginia, buenas noches, bienvenida. Sí, buenas noches, hermano, Dios le bendiga. Muchas gracias, Virginia. Igualmente, estamos aquí estudiando Hechos 9, versículo 1 a 19. Y saludamos a Angélica. Angélica, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, pastor, sí señor, buenas noches. Ok, ahora qué bueno estar aquí, ya somos 21 personas, qué bendición poder estar aquí con todos ustedes. Como siempre, si hay algo más de qué quisieran hablar, pueden quedarse después. Ahora vamos a usar nuestras preguntas. Es otra oportunidad para repasar los detalles, para estar seguro que estamos analizando bien todos los detalles de la historia aquí en la palabra de Dios. Vamos a empezar con esta pregunta. ¿Quiénes son los personajes aquí en esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Voy a empezar. Bueno, perdón, solamente no veo el nombre de Bernabé, pero creo que no es el nombre correcto, pero adelante. Así me llamo, Bernabé. Bernabé, así es. Ok, muy bien. Bernabé, muy bien, Bernabé. Bueno, adelante, Bernabé. Los personajes son Saulo de Tarso, Jesús, Ananías, los jefes de los sacerdotes y el pueblo de Israel, y Judas. Excelente, muy bien, sí. Y bueno, Judas, ¿dónde es Judas? ¿Dónde tenemos Judas? Judas, creo que lo miré cuando mandaron a sanar, a que viera Saulo. Ahí en esa parte lo miré de la historia. Sí. Bueno, ok. Ananías, sí, del sumo sacerdote, hombres y mujeres. Ananías. Bueno, de todas formas, ya creo que ya los tenemos. Muchas gracias. En el versículo 11. Levántate, ve a la calle. Ve a la casa de Judas. En la casa de Judas. Sí, es cierto, es cierto. Entonces no sabemos. Sí, es la casa donde estaba. Sí, bien dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernabé. Sí, bien, muy bien. Ok,
Yo estaba pensando en otro Judas, pero sí está ahí, Judas. Estaba ya Saulo en la casa de Judas, quien evidentemente, bueno, fue donde estaba Pablo en ese tiempo. Muchas gracias. Gracias. Ok, seguimos con Ramón. ¿Algo que agregar sobre los personajes, Ramón? Sí, quería mencionar el nombre del sumo sacerdote que era Gamaliel, que era el sumo sacerdote para la época y que había incluido el apóstol Pablo en el conocimiento de la ley. Sí, Gamaliel, pero no Sí. era el sumo sacerdote. Maestro de muchos maestro, aspectos, Gamaliel, sí. Sí, exactamente. Y en una de sus epístolas, creo que es Filipenses, donde habla de Gamaliel. Pero sí, uno de los maestros judíos allá en Jerusalén. Muchas gracias, Ramón. Ok, creo que ya nombramos allá los personajes. Podemos mencionar los acompañantes, creo que se mencionó. Vemos que hay discípulos del Señor. Entonces, sin que hay discípulos del Señor en Damasco, entonces vemos que la persecución de los cristianos que pertenecen al camino, como dice en versículo 2, el camino del Señor, ¿verdad? Muchas personas. Y ya vemos el poder de la palabra que ya fuera de Judea, fuera de Samaria, fuera de Galilea, ya existía iglesias, ¿verdad? Un conjunto de creyentes. Bien. A la segunda pregunta. ¿Cuáles son los objetos? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos que quisiéramos mencionar? Le voy a dar la palabra a usted. Olga, ¿algo que mencionar aquí sobre los objetos? Veo la mano de usted, Olga. Olga tiene el micrófono desactivado todavía. Bueno, no le oímos, Olga. Ahora le doy la palabra a Mirta. Mirta, ¿algo sobre los objetos? Sí, los objetos podrían ser el camino, el resplandor de la luz del cielo, la tierra donde cayó Saulo, la ciudad, la calle que se llamaba derecha, la casa, las escamas que cayó de los ojos, el agua del bautismo, el alimento que después recibió. Sí. Creo que por ahí nomás. Sí, muchas gracias, Mirta. Muchas gracias. Vamos a preguntar a una persona más a ver si hay algo que agregar. Isidro, ¿algo que quisiera mencionar, Isidro? Ok, entonces sí, creo que estoy de acuerdo que sí, ya es que casi tenemos todos, ¿verdad? Algo que tal vez podríamos mencionar también sería las cartas. No sé si mencionamos las cartas o no. Entonces Pablo recibió cartas. Entonces en el Imperio Romano, el gobierno romano le dio al concilio judío cierto poder para gobernar a los judíos, sea donde sea. Entonces tenían las cartas para poder perseguir a cristianos judíos en otras partes. Bueno, ahora vamos a la pregunta 3. Bueno, perdón, ya puse vamos a contestar dónde ocurrió esta historia. ¿Dónde ocurrió? Creo que tal vez hay 2 lugares que podemos mencionar. ¿Dónde ocurrió? En Jerusalén, puede ser. Jerusalén, camino a Damasco. Frank, gracias. Jerusalén, camino a Damasco y después Virginia, ¿algo que agregar? Sí, eso iba a decir, pastor. No, que me ganó el hermano. Ok.
Gracias, Virginia. Ok, muy bien. Y tal vez otro detalle, Ramón. Sí, dice aquí cerca de Damasco. Es una de los lugares donde sucedió este hecho, cuando Pablo fue interceptado. Sí, muy bien, sí. Gracias, Ramón. Entonces ya está cerca de Damasco. Muy bien, gracias por usar las mismas palabras del texto allá en versículo 3. Daniel también mencionando. Y también podemos, como nos dijo antes, creo que fue Mirta que nos mencionó la casa de Judas, ¿verdad? En la calle llamada derecha. Bueno, no he tenido el gusto de visitar Damasco en mi vida, pero si uno va hoy en día todavía a Damasco, todavía existe la ciudad en Siria, y si vas allá a Damasco, hay una calle todavía llamada Damasco, todavía llamada derecha, una calle en el centro de la ciudad que todavía se llama eso. Entonces probablemente es la misma calle que puede ver hoy en día allá en Damasco. Entonces otra vez nos recuerda algo, ¿verdad? Estos detalles que estamos hablando no de una leyenda ni de un mito, pero algo que pasó, ¿verdad? Eso es algo verdadero que estamos estudiando aquí. Muy bien. Y tomando en cuenta la primera parte del versículo 3, que también llama mucho la atención el pórtico de Salomón. Sí. Y el templo La Hermosa. Bueno, Yo no sabía. pero recuerden, Nelly, que estamos enfocándonos aquí con las preguntas solamente en Hechos 9. Entonces, sí, hay muchos... Del 1 al 19, sí. Así es. Aquí estamos en Hechos 9. Entonces, podríamos agregar, como Nelly dijo, Jerusalén, camino a Damasco, después Damasco, la calle llamada derecha allá en esa ciudad. Bien, ok, seguimos a la pregunta 4. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió? Y eso nos ayuda a pensar en el contexto bíblico. ¿Cuándo ocurrió? A veces hablamos de lo que pasa inmediatamente antes. O sea, seguimos con lo mismo, como 50 días después de la ascensión de Jesucristo. Bueno, eso fue el día de Pentecostés, gracias Nelly, pero aquí en Hechos 9, entonces ya estamos hablando un tiempo después del día de Pentecostés. Isidro, por favor. La conversión de Saulo. Sí, gracias Isidro. Entonces ya está, eso es la conversión de Saulo y qué pasa. Y Mirta, ¿qué quisiera agregar de esta pregunta? ¿Cuándo Mirta? Veo la mano de Mirta. Viene después. Mirta, por favor. No, pastor, no sabría decir cuándo ocurrió. No estoy Bueno, es la mano esperando de antes. que digan. Entonces, tal vez, gracias Mirta, tal vez podríamos mencionar que durante la persecución, entonces, tenía ese tiempo todos juntos en Jerusalén. Vemos en Hechos 8 que huyeron de Jerusalén. Muchos de los hermanos huyeron, casi todos, menos los apóstoles, salieron de Jerusalén. Entonces eso nos ayuda a pensar que en Hechos 1 hasta Hechos 7, todo está pasando en Jerusalén. Empezando con capítulo 8 y 9, ya vemos que están llevando a cabo el propósito de la iglesia de llevar la palabra de Dios fuera de Jerusalén, a Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra, como hablamos en la lección 1, ¿verdad? Entonces recordamos que eso es después de la muerte de Esteban y lo que pasó después, ¿verdad? Lo que pasó después fue que huyeron muchos de los creyentes fuera de Jerusalén, llevando con ellos
¿Qué llevaban con ellos? Llevaban su fe, el mensaje que compartir. Bien, ok, ahora vamos a la pregunta 5. ¿Cuál es el problema? Aquí vemos un problema grande. Entonces, si hay un problema muy evidente aquí, ¿quién quisiera nombrar el problema aquí? La persecución, será. Él dice la persecución. Laura Franco, ¿qué iba a decir? Laura Franco. La persecución de los cristianos. También y la conversión que Saulo perseguía a los cristianos, pero en realidad era como que él estaba mandado por los mismos. Sí, gracias Laura. Entonces, mencionamos la persecución como manera general, pero vemos que es que es especialmente el problema es no solamente la persecución en general, pero un perseguidor en particular. Gracias, Laura. Una persona más, a Ramón, ¿qué iba a decir? Sí, puedo añadir, pastor, que el apóstol Saulo en ese momento gozaba de mucho privilegio por ser un discípulo destacado y obviamente él había tomado muy en serio lo que era la persecución de la iglesia y ese fue el gran problema de los discípulos, la iglesia primitiva, porque este hombre tomó esa persecución a lo muy personal y aparte de eso gozaba del privilegio de ser muy reconocido ante el sacerdote y el Sanedrín. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Entonces, vemos algo vemos algo y les voy a pedir que dejemos los micrófonos desactivados cuando no estamos hablando. Muchas gracias, Ramón. Porque sí es, entonces vemos que es un perseguidor con celos en el corazón, pero con ira y rencor contra el Señor Jesucristo. Y lo vemos en el primer versículo del texto aquí de Hechos 9. Aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. ¿Verdad? Entonces vemos ese gran deseo de no solamente perseguir a los discípulos allá en Jerusalén, donde vivía en ese tiempo, pero que quiso ir a otro lugar para perseguir también a otros. Vemos ese gran deseo de perseguir la iglesia. Y nuestra última pregunta de esta parte: ¿se soluciona ese problema? El problema general de la persecución, el problema es específico en Pablo, en ese perseguidor. Sí, se soluciona. Bueno, vamos con la reconversión de Pablo se soluciona. Okay, sí, se soluciona, ¿verdad? Entonces, en una manera muy específica. El Señor Jesucristo vino a él, ¿verdad? Por luz por una luz del cielo. Entonces, camino al Damasco y Jesús vino a él de una manera muy milagrosa. Es como vino a él. Ok, muy bien. Ahora, ya con todo eso, ya en nuestras mentes, ya hemos contado la historia, hemos considerado los detalles en las preguntas. Ahora vamos a consolidar, vamos a ver qué tiene que ver con nuestras vidas hoy en día. Entonces, vamos a la primera pregunta. ¿Cuál es el punto principal de la historia? En pocas palabras, mi compañero profesor Nathan Schulte siempre dice 10 palabras o menos. ¿Qué es el punto principal que podemos mencionar? Virginia, por favor. Sí, el punto principal de la historia es de que, pues, primero, Saulo, ¿verdad?, pide las cartas para perseguirla, es la persecución. Y el otro punto principal es la conversión que tiene, ¿verdad?,
nuestro Dios, ¿verdad? Y se llena del Espíritu Santo para así llevar, ¿verdad? El mensaje, pero primero lo prepara porque dice que le dijo a Ananías a él que él, después de abrir los ojos, él se iba a estar lleno del Espíritu Santo. Entonces esa es la conversión. Así Gracias, es. la conversión por el poder del Espíritu Santo, por Jesucristo mismo también venido a él. Gracias, Virginia. ¿Algo que añadir, Alfredo? Sí, profesor. Bueno, eso es lo que dijo la compañera, la conversión de Saulo a Pablo, que Dios o el Espíritu Santo lo... Perdimos su señal, Alfredo. Ok, sí, pero es la conversión, ¿verdad? Y vemos que otro tema que vemos en Hechos, que el bautismo y el Espíritu Santo van juntos. 17 vemos que seas lleno del Espíritu Santo, dice Ananías a Saulo, y fue bautizado inmediatamente después. Muchas gracias, Alfredo. Vamos a escuchar de una persona más. Olga, algo que agregar sobre el punto principal. Olga, por favor. Sí, pastor. Pablo se convierte por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios, él se transforma en una persona nueva. Muy bien. Es un siervo escogido de Dios, ¿no? Sí. Para dar un nuevo mensaje a los gentiles. Eso es lo que yo veo. Muchas gracias, Olga. A mí me gusta la palabra, la gracia de Dios, ¿verdad? Amor, el significado de la palabra gracia es amor inmerecido. Es muy obvio en la historia que Pablo o Saulo no mereció la gracia de Dios, ¿verdad? Pero vemos este amor inmerecido en la vida de Saulo. Gracias, Olga. Gracias, Alfredo. Gracias, Virginia. Ahora, bueno, pongo ya algo que pueden ver. Saulo, convertido por Jesús, llamado a ser el mensajero de Jesús a muchas personas. Eso es lo que vemos aquí. Ese es el principio. De aquí en adelante, el enfoque de este libro de Hechos es lo que Dios hacía por medio de su siervo Pablo. Bien. Ok, ahora vamos a esta parte. Otra vez veo otras manos, pero si hay algo de qué hablar, por favor de quedarse después de la despedida para hablar de más temas. Ok, la pregunta 2 de consolidar. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Entonces, no solamente hablando del problema de otra persona hace 2000 años, pero también usando la palabra de Dios como espejo para poder pensar en mi propia vida. Y usamos esta pregunta ¿por qué? Porque es tan importante y nosotros también que reconocemos que nosotros tenemos la misma necesidad que tenía que tenía Saulo en esta historia, por ejemplo. ¿Qué pecado podría confesar? Leo la mano de Laura Franco, por favor. Laura Franco, por favor. La incredulidad todavía, ¿no? O el a veces criticar al otro y no saber bien, o decir no creo en Jesús y ni siquiera conocerlo. Y saber que tenemos una promesa, ¿no? Que Él murió por todos y que Él nos elige por más pecadores que seamos. Sí. Gracias, Laura. Muchas gracias, Laura. Entonces, sí, vemos que la incredulidad, y vemos la evidencia de la incredulidad que vemos en Saulo es la ira, el rencor, y eso es algo que tal vez podemos ver en nuestras vidas también. Nuestra manera de... El orgullo. El orgullo. Es Cora. Cora, adelante. Ay, no sabía que estaba aprendido esto. Bueno, sí,
el orgullo, Saulo, él era como fanático, ¿verdad? Entonces por eso era que él perseguía tanto a los, pero después, con la gracia del Señor, bueno, fue perdonado. Sí, Y él reconoció sus pecados, él se veía que era pecador, era violento, era rebelde, era orgulloso. Todos estos pecados nosotros también los tenemos y siempre estamos tratando de que Dios nos ayude para que nos ilumine también, igual como él iluminó a Saulo para Jesús. Porque cuando Jesús quiere que su iglesia siga prosperando, él siempre lo va a iluminar para que haga su trabajo, pues Gracias. Usted sabe que a veces yo no me sé explicar muy bien, pero casi todo lo que está yo bien. tengo en el cuaderno es lo que están diciendo ustedes. Sí, muchas gracias, Cora. Y a mí me gustó esta palabra, usando otra vez, uno optar para reflexión personal, ¿verdad? Este es el punto de esta historia. Reflexión. Entonces, sabemos que Saulo era fariseo y el problema con los fariseos, tanto en los evangelios como vemos aquí en Saulo, fue pensarse mejor que los demás. Que los demás, sí, señor. Y fue ese pensar que no necesitaban un Salvador, ¿verdad? Eso fue el problema con los fariseos. Y gracias, Cora, porque sabemos que también en el corazón de nosotros también habita un pequeño fariseo, que también tiene ese pecado que es el orgullo. El orgullo. Entonces, eso es también que quisiéramos confesar, que aún nosotros, siendo personas que conocen la Biblia tal como Saulo conocía la Biblia, ¿verdad? Vemos que habitaba todavía en su corazón mucho orgullo, rencor, ira. Tal vez son cosas que vemos en nuestros corazones que queremos decir, ten piedad de mí también, Señor, porque yo veo esos pecados en mí que he visto en Saulo. Pero tal como vemos el amor de Dios para él, vemos el amor de Dios para nosotros también. ¿En qué versos? Y es muy bueno mencionar versículos bíblicos cuando contestamos. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Vamos a escuchar de Yadira, por favor. Yadira. Sí, pastor. Si vemos del versículo 15 en adelante, donde el Señor le dice a Ananías que vaya donde él porque fue escogido como instrumento para llevar, ¿verdad? La palabra en su nombre. Aquí vemos la misericordia de Dios, el amor y la misericordia de Dios, cómo lo perdona y cómo lo escoge para que lleve su palabra. Muchas gracias, Yadira. Entonces, escoge a Pablo. Y vamos a hablar un poco más adelante sobre nuestra pregunta clave del día de hoy de ese tema, pero vemos que Dios también buscó a nosotros, ¿verdad? Como buscó a Saulo camino a Damasco. Él buscó a nosotros, no es que él andaba perdido y nosotros buscamos a él. Es al revés, que el Señor nos buscó y nos escogió, ¿verdad? En el mismo Pablo, muchos años después, escribió la carta a los Efesios y utiliza esa misma palabra, Yadira, que Dios nos escogió a nosotros. En Efesios capítulo 1. Muchas gracias, Yadira. Vamos a escuchar de una persona más, Omaira. Por favor, Omaira, le doy la palabra. Pastor, exactamente el verso no se lo voy a dar, pero creo que veo el amor de Dios en esta historia, porque Pablo fue escogido y Pablo fue quien Dios escogió para predicarle a los gentiles.
sin Pablo de pronto no conociéramos el evangelio nosotros. Sí. Porque fue Pablo quien empezó a predicarle a los gentiles. Sí, muchas gracias. Bueno, exactamente. Creo que, no sé los raíces de todos ustedes, pero creo que todos aquí somos gentiles, ¿verdad? Personas no judíos. Y la gracia de Dios vemos la semilla aquí en esta historia, ¿verdad? Que Dios por amor a nosotros escogió a alguien para compartir la palabra de Dios. Y tal vez no vino Dios en una manera tan peligrosa, tan visible como Él vino a Pablo camino a Damasco, pero también vino a nosotros usando el poder de la palabra de Dios, tal vez usando un vecino, un amigo, un miembro de su familia, para llevarte a Él, para que conocieras su palabra, el mensaje de las buenas nuevas en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios nos ama tanto como Él amó a Pablo para buscarlo a pesar de su pecado, a pesar del rencor, a pesar de su orgullo. Dios también buscó a nosotros, usando el mensaje de gracia, de amor inmerecido, de perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Y también vemos su misericordia, su gracia, su amor, es que no solamente nos ha perdonado, nos ha dado un hogar en los cielos a su lado, también nos ha invitado a formar parte de su equipo para llevar al mensaje a otros, tal como escogió a Pablo a compartir el mensaje con otros. También eso nos lleva, y veo otras manos porque hay mucho que decir, pero tenemos que seguir adelante a la última pregunta aquí de consolidar, que sería, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? ¿Qué vamos a querer? ¿Qué acción vamos a querer tomar? ¿Qué acción vamos a querer tomar? ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica? Veo la mano de Olga, por favor, Olga. Sí, pastor. Aquí dice, como Pablo es un instrumento escogido por Dios, dice acá en el 16, porque yo le mostraré cuanto le es necesario padecer por mi nombre. Sí, gracias, Sí. Olga. Silvia, Sí. si viene tu papá y ve el Entonces, televisor todavía ahí, se va a poner muy bravo. Voy a poner una Rosa de Guadalupe, una película, no sé qué hago. Pero tengo que cambiar eso porque van a ser las 11 de la noche. Sí, más bien vamos a subir al cuarto. Recoger que nos vamos a acostar. bueno, les recuerdo dejar los micrófonos desactivados, por favor. Entonces, vamos a dejar los micrófonos desactivados cuando estamos hablando. Pero, ¿qué escuchamos de Olga? Que Pablo era instrumento de Dios. Él recibió un llamamiento muy específico. Dios también nos llama en una manera general a todos los creyentes. Eso es lo que dice Dios a todos los creyentes en 1 de Pedro 2, versículo 9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncian los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vemos en una manera muy milagrosa cómo Dios llamó a Saulo de las tinieblas a su luz admirable. En otra forma, Dios también nos ha llamado a nosotros de las tinieblas del pecado a su luz admirable, para ser perdonado, para saber quién es y cómo nos salvó. Pero también todos los que han sido llamados de las tinieblas, han sido llamados ¿para qué? Para que anuncian los hechos maravillosos de aquel que nos llamó. Eso es lo que dice ya en 1 de Pedro 2, 9. Entonces vamos a querer ser los instrumentos de Dios, llevar la palabra de Dios a otros, tal como Pablo va a llevar la palabra de Dios a otros también. Muy bien, con esto vamos a concluir
la parte de las 4C. Vamos a concluir aquí con algo sobre unos puntos principales. Como antes hay mucho de qué hablar, si quisiera quedarse después, yo voy a estar aquí todavía en la reunión después de la despedida para hablar de cualquier tema que quisieran hablar. Pero ahora vamos a hablar de la pregunta. Eso es, recuerden que al final vamos a tener un proyecto final para contestar preguntas claves para poder aprobar el curso. Y aquí es una pregunta muy clave. De hecho, hoy tenemos dos. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo? Tal vez nos llama la atención. Dios llamó a Pablo, que fue entre todos los judíos, fue él que amenazaba más a los cristianos, perseguidor de los cristianos. Alguien nos mencionó antes sobre Pablo, que no era creyente, era fariseo, ciudadano romano y judío. Vamos a ver el significado de ser ciudadano romano más adelante. Pero es él que respiró amenazas de muerte contra los creyentes. Estaba presente ya cuando mataron a Esteban. Él estaba camino a Damasco para perseguir aún más creyentes, aún fuera de su ciudad. Tan grande fue la ira en su corazón, el rencor en su corazón contra los creyentes. ¿Por qué entonces Dios llamaría a alguien como él? Voy a poner aquí en la pantalla palabras del mismo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo a Timoteo, y él explica por qué. Unas palabras que no voy a leer todas las palabras aquí que voy a poner en la pantalla, pero algo que notar. Él dice, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció. Y allá versículo 14, palabras muy importantes. Escuchamos la palabra gracia antes, que es el amor inmerecido, el amor de Dios que no merecemos. La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y aquí tenemos versículo 15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. ¿Y por qué Dios llamaría al primero de los pecadores para ser su mensajero? ¿Por qué? Por esto, dice Pablo aquí en versículo 16. Por esto fui tratado con misericordia. Otra palabra que escuchamos antes. Para que en mí, el primer pecador, repite Pablo eso, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces, Pablo es el ejemplo de la misericordia de Dios. Entonces, Pablo iba a predicar un mensaje mostrando que si Dios aún pudiera salvar a él, el primero de los pecadores, también él puede perdonar a cada uno de nosotros por su misericordia, por lo que hizo Jesucristo, que él recibió el castigo de nuestros pecados. Entonces, eso es algo muy importante de recordar. ¿Por qué escogió Dios a Pablo? Para mostrar su clemencia, su misericordia, su gracia en él, ¿verdad? Para mostrar que no somos salvos por las obras, sino por su gracia, no por la obra humana, sino por la obra de Dios, que no depende de nosotros, depende de la obra salvadora de nuestro Señor. Entonces eso lo muestra, es un gran ejemplo de que no salvamos a nosotros mismos, dependemos del principio al fin de la salvación que viene en Cristo Jesús. También hablamos entonces de nosotros. ¿Por qué Dios nos llama a nosotros a servir como parte de su iglesia? ¿Por qué Dios nos llama a nosotros? Bueno,
en las palabras de Pablo. Entonces, y no vamos a poder leer todo aquí de Efesios 2, 1 a 10. Si tienen tiempo esta noche, siempre es un muy buen hábito leer la Biblia antes de acostarse. Recomiendo la lectura de Efesios 2, 1 a 10. Habla Pablo de nuestras raíces, que son de pecado, ¿verdad? Estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Y qué puede hacer el ser muerto? Absolutamente nada. Nuestro estado natural es muerte espiritual, pero Dios nos dio vida. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. Entonces todos nosotros éramos pecadores. Pero Dios, como dice aquí en versículos 4 y 5, nos dio vida con Cristo, aun cuando estamos muertos en pecados. Y aquí tenemos palabras muy importantes. ¿Cómo somos salvos? Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. No tiene nada que ver con lo que yo hago, mi salvación. Pero, ¿qué es el punto? ¿Qué es el resultado de la salvación que ya tenemos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús? Vemos lo que pasa después allá en versículo 10. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, tal como Dios llamó a Pablo de las tinieblas a su luz, lo perdonó, salvó, le dio como la bendición del Espíritu Santo, que le dio fe por medio de escuchar quién es su Salvador, y después le dio a él su tarea. ¿Qué iba a hacer? Él iba a hacer luz para los gentiles, mensajero de Dios a ellos. Dios también nos ha dado a nosotros buenas obras para hacer, no para ganar el favor de Dios, porque ya has ganado en Cristo, sino para agradecer a Él que nos salvó. Entonces, con estas dos preguntas, ¿por qué llamaría Dios a Pablo como ejemplo de su misericordia? ¿Por qué llama a Dios a nosotros? Porque nos llamó por su gracia, somos salvos por la gracia mediante la fe, y nos llamó para ser hechura de Dios, para hacer buenas obras, para darle gloria a nuestras vidas, no para salvarnos, sino porque ya somos salvados en Cristo. Bueno, eso sería todo para esta noche. Otra vez les animo a pasar tiempo antes de acostarse con la Biblia en la mano, leyendo Efesios 2, 1 a 10, para, en primer lugar, reconocer la gran misericordia de Dios para cada uno de nosotros, para recordar, para gozar del hecho que nuestra salvación es segura en Cristo Jesús. No hay nada que tenemos que hacer, ya has hecho en Él. Y después concluimos con versículo 10, que nos llama a vivir por Él, no por obligación, sino por alegría. No porque tenemos que hacerlo, sino porque podemos hacerlo, porque estamos en Cristo. Bueno, concluyendo la lección, entonces aquí tienen la tarea. Sé que hay algunos de ustedes que están en su primer curso aquí con la Academia de Cristo, pero ya estamos en la cuarta lección y he visto que ustedes ya entienden el protocolo aquí, cómo manejamos las clases. Siempre hay una tarea, no es algo pesada, ¿verdad? Entonces vamos a enfocarnos en la lección que viene en Hechos 13:52. Vamos a ver Pablo en acción, pero queremos en este curso también ver todo lo que está pasando en Hechos. Entonces, por favor de dar un vistazo a los capítulos 10 y 11, 12. Y para la lección que viene, o para el proyecto final, recordamos que es la pregunta de hoy, ¿verdad? ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo
y usamos palabras como misericordia y gracia y amor, ejemplo de cómo Dios nos salva. No porque somos personas mejores que los demás, sino porque Dios es lleno de misericordia. Bien, ok. Si tienen preguntas o dudas, si quisiera hablar un poco más de cualquier tema de la clase, les invito a pasar tiempo conmigo después de la despedida. Pero ahora ya sé que en algunos lugares, los que están en países como Argentina y Chile, ya es tarde. Entonces vamos a dejar a los que quieren salir y después vamos a hablar un poco más con los que quisieran quedarse. Pero la despedida de hoy sería la bendición. Vamos a usar hoy la bendición que a veces se llama la bendición apostólica, o es una bendición que Pablo mismo utilizó en una de sus cartas. Son las últimas palabras de su segunda carta a los Corintios que vamos a usar como una bendición para concluir la clase de esta noche. Viene de 2 de Corintios 13, versículo 14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Que Amén. descansen. Bendiciones, buenas noches. Amén, bendiciones para todos. Amén. Bendiciones. Hasta el martes. Bendiciones. Buenas Hasta luego, pastor. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta el martes, que Dios los bendiga. Gracias a ustedes también. Que Dios les bendiga. A personas poniendo los mensajes aquí en el grupo. Daniel, Laura y Berta. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Buenas noches, Dios le bendiga, pastor. Gracias, Ay, igualmente. Me tiene loca. Amén. Yera, hazme el favor aquí. Buenas noches. Ok, si hay alguien quisiera mencionar algún tema que no mencionamos, algún comentario, una pregunta, duda, bueno, aquí estamos. Le doy la palabra a usted, Ramón. Sí, pastor. Tengo una inquietud respecto al apostolado de Pablo. Usted sabe que hoy en día muchas personas se autotitulan apóstoles. Y sin embargo, Pablo teniendo todos los requisitos llenos, su apostolado, en el capítulo 9 de 2 de Corintios, Pablo tuvo que hacer una defensa de su apostolado, incluso le encargó a las personas de Corintios. Yo soy apóstol para algunas personas, pero para ustedes yo lo soy, porque ustedes son el sello de mi apostolado. Entonces, dicho esto, yo quiero que usted me explique si es válido que hoy pueda llevarse una persona apóstol. Bueno, sí, pues. Gracias porque es una pregunta muy buena, porque no solamente aquí en Hechos 9, pero también Pablo en sus cartas habla de su título como apóstol, y especialmente vemos en las primeras como 8, 9 versículos como los primeros 10 versículos de 1 de Corintios 15, y también en Gálatas 1 y 2, Pablo enfatiza el punto que lo había recibido. Él recibió directamente del Señor, que es un testigo de la resurrección. Entonces, y el ser apóstol tiene que ver con haber recibido un mensaje directamente del Señor resucitado en ese tiempo. Entonces, por eso, especialmente leyendo estas dos partes, 1 de Corintios 15, Gálatas 1, nosotros hoy en día tenemos también la bendición de recibir el mensaje de Dios en la palabra, ¿verdad? Entonces ya tenemos esa bendición, pero reservamos
reservamos ese título de apóstol para hablar de personas que recibieron ese mensaje directamente del Señor y, como vemos en 1 Corintios 15, que son testigos de la resurrección, enviados en una manera especial para hablar de que Jesucristo sí resucitó y para dejarnos con la palabra de Dios como tenemos. Bueno, la palabra apóstol en griego sencillamente significa una persona enviada. Entonces, en un sentido, podemos decir que todos somos apóstoles, pero cuando vemos lo que dice en Gálatas 1 y 2 y 1 Corintios 15, es un título que bíblicamente, cuando vemos cómo se utiliza ese título aquí en el Nuevo Testamento, que debemos usar con mucho cuidado, porque vemos que es un título muy especial, que Pablo habla de la importancia de ese título. ¿Me explico, Ramón? ¿Ramón está bien así? Sí, entiendo. Lo que pasa es que aquí la familia está unida, hay un pequeño ruido, pero estoy entendiendo bastante claro. Lo único que yo me refiero, lo como usted explicó, todos somos apóstoles, porque somos enviados, como usted explicó. Pero específicamente hay personas que se autotitulan como que ellos cumplen todos los requisitos de un apóstol de aquellos días. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que no hay ninguna persona puede llamarse apóstol. Pero sí, en el sentido general, como usted ya explicó y muy entendido, todos podemos ser apóstoles porque somos enviados. Exacto. Entendido, pastor. Gracias. A usted, Ramón. Veo también la mano de Laura. Laura, por favor. Pastor, bendiciones. Gracias. Bueno, mi tema no va muy al tema del apostolado de Pablo, pero sí me pareció muy interesante quitar también esa inquietud. Y lo mío va más que todo por el tema del orgullo. Bueno, a nivel personal, sí se me ha caído un poquito el mundo de encima porque Dios está tratando ese tema conmigo y es muy difícil, es un pecado bien fuerte, ¿no? Entonces, cuando Pablo, hoy lo que analizaba era que cuando Pablo, él tenía conocimiento de la palabra, de la ley, ¿ya? Y su corazón por el conocimiento se había envanecido y se había llenado de orgullo y defendía lo que él conocía. Y muchas veces el Señor le permitió un encuentro o sea, muchas veces es necesario ese encuentro con Jesús en nuestras vidas, casi que diario, para revelarnos que no es el conocimiento teológico de la palabra de Dios, sino más bien una vivencia con él, o sea, una relación, una intimidad. Sucede que Pablo sí tenía conocimiento de la ley, pero él no conocía a Jesús, él no conocía al de la palabra. Entonces, muchas veces no tenemos bueno, a nivel personal como creemos que estamos tan bien porque conocemos a nivel personal, creo que estoy tan bien porque conozco ciertas cosas o porque me han explicado otras, y muchas veces ese conocimiento nos envanece y nos llena de orgullo y empezamos a juzgar y a criticar cuando las personas, y a atacar y a querer también matar de alguna u otra manera, no físicamente, pero sí matar con las palabras, porque esta denominación de iglesia o aquella persona o esta otra no hace las cosas según el conocimiento que yo tengo en mi corazón. Sí, muchas gracias, Laura. Y vemos también que esa batalla, la lucha con el pecado, tenía todavía Pablo después de la conversión. Especialmente vemos la segunda parte de Romanos 7 que escribió Pablo y habla de su lucha, de la lucha que tenía con el pecado. Por ejemplo, en Romanos 7:20, él dice, bueno, tal vez sería mejor versículo 19 es un buen ejemplo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Está hablando en presente, está hablando del corazón actual.
Y concluye en el versículo 24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Habla de una naturaleza pecaminosa. Entonces, todo en punto de vista de Dios, cuando Dios ve a él, ve la justicia del Señor Jesucristo. Por medio de la fe ya has librado hijo de Dios, pero todavía habita en él una naturaleza pecaminosa que también vive en nosotros, como vemos aquí en Romanos 7. Entonces, ¿qué decimos? Entonces, decimos lo que Pablo dice al final de ese capítulo. Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, damos gracias a Dios porque Él es quien nos libra, eventualmente nos va a librar de esta lucha que tenemos con el pecado. Bueno, nos ha librado en el sentido que ya sabemos que todos los pecados son perdonados, pero la vida del ser cristiano es una vida de arrepentimiento constante, sabiendo que Dios es misericordioso y vivimos en un estado de gracia por medio de la fe, por la obra salvadora de Jesucristo. Vivimos en un estado de gracia, pero todavía estamos en el cuerpo de muerte, como Pablo habla, de que habla Pablo en Romanos 7. Sí, muchas gracias, Laura. ¿Algo más de los demás que están aquí? Bueno, no saludé a Alba. Alba apenas llegó un poco tarde, Alba, pero es un placer todavía saludarla. Alba, bienvenida. ¿Algo más de qué quisiéramos hablar? Bueno, gracias por pasar un poco más tiempo aquí juntos. Daniel, Iña y César y Ángel, Laura y Alba. Fue un placer poder estudiar la palabra de Dios con ustedes hoy. Si tienen otras cosas de qué hablar aquí en la clase o sencillo fuera de la clase también estoy disponible. Yo tengo el privilegio de poder servir a ustedes y servir a este ministerio que se llama Academia Cristo de tiempo completo. Entonces estoy disponible para ustedes. Entonces, si hay algo de que y hay una manera de cómo yo podría servir a ustedes, por eso estamos. Bueno, sin nada más por el momento, me despido a ustedes. De que Dios les bendiga y recuerden la pequeña tarea, no es tarea oficial, pero la tarea de antes de acostarse esta noche, leer Efesios 2, 1 a 10, gozando de la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Gracias, pastor. Buenas noches. A usted, César. Buenas noches, Virginia. Buenas noches. Buenas noches, Alba, también. Ángel, buenas noches. Hasta luego, Bueno, ok. Adiós. Bendiciones.